Muy buenas tardes, les habla William Duarte Pico, estudiante de la Escuela Filosófica de Cambios Paradigmáticos de la ESAP, eh, Privatización sin Límites, un tema para el docente Iván Darío. En Colombia, a diferencia de Gran Bretaña y parte de Latinoamérica, la privatización se usó para superar algunas crisis fiscales. En Colombia se ha pretendido abrir espacios de los sectores privados en sectores económicos de exclusividad pública. Tenemos como planteamiento del problema que la privatización sin límites está en referencia a que en Colombia existen efectos positivos y negativos según el concepto de la Asociación Nacional de Institutos Financieros. Lo positivo tiene que ver con el mejoramiento de la eficiencia de la economía, tiene que ver con la privatización del financiamiento viable. Las políticas monetarias cambiadas se benefician de la privatización particular, eh, solucionando problemas fiscales complicados. El mejoramiento de la calidad y la efectividad del servicio y la eficacia. Los peligros de la privatización sin límites, uno de ellos es que el Estado pierde el privilegio del monopolio con el argumento de la privatización. El peligro de la privatización en Colombia es el narcotráfico. Si esta se hace a través de bolsa de valores, se puede terminar en manos de personas indeseables. La desconfianza acerca de la capacidad de inversión para llevarlo a cabo. Esto es generalmente una duda que nos atañe a todos los ciudadanos. La presión sindical, que mantiene la lucha de proteger y garantizar los derechos laborales y aquellos espacios como derechos adquiridos, los cuales debemos garantizar y como Estado también deben garantizar estos derechos según el artículo 53. Las posibles causas del problema tenemos enumeradas tres. Lograr liquidez, lo que se refiere cuando se presentan problemas económicos o daños fiscales, para reponer inmediatamente de forma urgente, pues se privatiza, se logran unos recursos para sanear o cubrir ese hueco fiscal. La baja calidad y la eficiencia del servicio. Cuando una empresa pública no presta una calidad, una eficiencia, es burocrática, el servicio es malo, la carga laboral es pesada, hay pérdida de dividendo, pues es mejor privatizarla y generar para los usuarios una calidad y una eficiencia en el servicio. La intervención política por interés. El interés de la intervención política, ya que para algunos funcionarios públicos logran conseguir beneficios económicos sobre la venta de las entidades públicas al sector privado, reciben comisiones o parte de estas empresas terminan en poder de familiares de los mismos funcionarios. Las alternativas que tenemos de evaluación de privatización es, por ejemplo, la política neoliberal que se impuso en países como Sudamérica, como un objetivo específico de estructuración industrial, de la apertura económica en países como Colombia, donde era importantísimo ingresar en el libre comercio, donde se abre la discusión sobre la propiedad pública y la propiedad privada. De esta manera decidir como importancia entre la transformación fundamental del patrimonio público y del bienestar social, que es uno de los más importantes para la administración pública. En cuanto a alrededor de las reformas, lo contamos en primera y segunda generación de administración pública. Los posibles efectos de la privatización. Los efectos de la privatización de empresas en corto plazo será la disminución del déficit fiscal. Cuando hay un daño, se puede vender una empresa privada, pues desde luego con los recursos se cubre ese déficit, derivado de la disposición del dinero obtenido en el momento de la venta. Sin embargo, a largo plazo, depende de los flujos que se desprendan de las transacciones. Si las empresas como la de la ESA fueron vendidas, generaban recursos para la administración, pues
esto se verá un hueco fiscal que para poderlo superar, desde luego que hay que cobrar impuestos o debe buscarse alternativas para subsanar estos recaudos. La reflexión de la privatización debe tener en cuenta que se debe hacer con mucha responsabilidad. Como función pública, se ha tenido en cuenta que se debería tener unas medidas controladas, ya que establece unos criterios de privatización. Evaluar cada uno de los efectos negativos para lograr disminuir el impacto negativo posible. En los mismos análisis, conforme mencionaba la profesora Marian Mancusato, sostenía que con demasiada frecuencia se han producido relaciones públicas-privadas desequilibradas o parasitarias, o sea que el beneficio para lo privado y un déficit para lo público. Un ejemplo de ello es en el año 2009 la venta de la ESA, que fue vendida por el 82%, en un momento en que la empresa generaba recursos, unos dividendos, estaba en su mejor momento. No existía una razón válida para vender a la electrificadora de Santander. En ese entonces se hablaba de la creación de la empresa pública privada en el año de 1972 por el Consejo Municipal. Estaba la Caja de Prevención Social, la telefonía, estaba la empresa de aseo, las plazas de mercado. Todas esas empresas más tarde, después de haberse querido creadas en 1972 con un objetivo único de tener un control de lo público, terminó vendiéndose y terminaron en manos de Movistar. Todas estas empresas fueron liquidadas, sus activos y sus pasivos terminaron en manos de empresas privadas. Tenemos como cita bibliográfica la revista de investigación en contexto institucional de la Universidad Tecnológica de Antioquia. Tenemos las reflexiones de la teoría de regularización y privatización de Pedronel Páez Pérez. Tenemos a colación Hernando Gómez Buendía, el 24 de mayo de 1992, describió en su artículo del periódico El Tiempo la creación y la privatización de lo que fue las empresas públicas municipales de Bucaramanga. Tenemos en cambio transformacional en América Latina a la profesora Mariana Maspuso. Y para ello, darle gracias a mis compañeros estudiantes de Administración Pública de la SAP y a nuestro docente Iván Darío Pinzón. Muchas gracias.